grabar en esta computadora. Perfecto, estamos grabando entonces. Bien, vamos a iniciar con, antes de proceder a analizar las curvas que ustedes trabajaron y de cómo funcionan, me gustaría incluso, lo vamos a hacer incluso con la que ustedes mismos mandaron. Voy a dar una pequeña explicación de cuál es el propósito y para que sepan más o menos los ejercicios que están relacionados a eso, ¿no? Entonces, vamos a primero algo que nosotros conocemos, ¿no? Que es un equipo de bombeo. El equipo de bombeo, vamos a dibujarlo aquí de tal modo que estuviese parada al lado de una cisterna, ¿no? Y la bomba succiona agua de la cisterna y la impulsa hasta, qué sé yo, un tinaco, ¿no? Esto creo que lo hemos dibujado anteriormente, si no en esta clase, en otra, porque hay varias clases que son bastante parecidas. Entonces, ¿qué sucede? En un problema como este, sabemos ya desde ahora cuáles son los pasos para resolverlo. Tenemos ya, déjame poner esto aquí arriba. Tenemos ya la idea de cuál es el procedimiento a seguir. Paso número 1, seleccionamos los puntos de análisis. Paso número 2, escribimos la ecuación de la energía. Paso número 3, identificamos la variable, la despejamos, ¿no? Entonces, en este caso, un problema de este tipo es exactamente la misma idea. La diferencia es que ahora yo tengo la bomba que está en el camino, que aparte de que me genera ciertas pérdidas, que sabemos que todos los artículos especiales, todos los artefactos especiales que tenemos en la línea, como válvulas, incluso la bomba, generan unas pérdidas menores, ¿no? Y la tubería en sí genera una pérdida por fricción. Entonces, si escribimos la ecuación de la energía, vamos a escribirla aquí como la conocemos, que es la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura, ¿no? Todo esto, toda esta energía que está aquí corresponde a un punto en específico que elijamos, como por ejemplo la superficie del agua aquí, ¿verdad? Vamos a llamarle A, todo esto puede corresponder a A. Todo eso vamos a decir que es igual al punto que está allá arriba, ¿no? Un punto que está allá arriba que se llame B. No lo vamos a poner en la superficie del agua porque no está continuo, vamos a poner a la salida de la boquilla, ¿no? Eso ya lo hemos analizado antes. De tal manera que ahí solamente necesitaríamos la velocidad. Presión sobre peso específico más la velocidad arriba al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el Z. Entonces, ¿qué es de diferente lo que vamos a hacer hoy? Que como tenemos la bomba aquí, tenemos que incluirla en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que se pierde una energía en el camino, ¿no? En el camino desde A hasta B se pierde cierta energía. Entonces, si se pierde esa energía, cuando yo digo que la energía en A es igual a la energía en B, ¿cómo yo incluyo las pérdidas aquí? ¿Yo se las sumo a A o se las sumo a B? ¿Quién me dice? Para que entendamos la otra idea. ¿Cómo es correcta la ecuación? ¿Escribirla así o escribirla No energía? podría ambas. No, no podría ser ambas. Ahora, esta es lo mismo escribirla así, que es lo mismo que si le restara a este lado, ¿no? Yo puse B, pero no es B, es AB, porque es desde A hasta B. Desde A hasta B. Si yo le escribo a esta, si yo le escribo así, me daría lo mismo, ¿no? Porque es lo mismo yo decir que la paso para aquel lado negativo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estas dos son iguales. Estas dos sí son iguales, ¿no? Pero la intención es esa. La intención es yo identificar si esa pérdida de energía se le suma a B o se le suma a A. O que es lo mismo decir, se le resta a A o se le resta a B. A B. Tú dices como está aquí arriba, se le suma a B. Sí. Perfecto, se le suma a B. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos cómo es decir, lo ideal aquí es imaginárselo. Tú tienes en A una energía, vamos a decir que la energía en A es de 20 metros. Y tú sabes que la energía en B también debe ser 20 metros. Es decir, ambas deben ser 20 metros. Recuerden que esto no es altura, esto es energía. Y la energía se suma, la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, las tres en metros. Entonces da 20 metros de presión. Entonces, esto yo sé que es igual aquí que igual aquí. Entonces, si yo sé que se me perdió una energía en el recorrido entre A y B, pues evidentemente esto no es 20. Se me perdieron, vamos a decir que se me perdieron 5. Entonces, eso es igual a 15 metros de energía más 5 que se me perdieron. Entonces, tengo que sumarlo.
¿Se entiende la idea? Se me perdieron 5 metros. Entonces, la energía en A es 20, la energía en B es 15, porque se me perdieron 5 metros. Y eso me mantiene la igualdad en la ecuación. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso es lo que hemos estado haciendo. En los ejercicios que ustedes han ido trabajando, eso es lo que ustedes inconscientemente han estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora, ¿por qué lo explico de esta manera hoy? Porque yo quiero incluir en la ecuación otra variable. Y es la energía que me agrega la bomba. Evidentemente, un agua que está aquí no puede llegar allá arriba sin la ayuda de una bomba, ¿no? Entonces, la bomba que impulsa esa agua hacia allá arriba, lo que está haciendo es metiéndose en la energía. Está ayudando a que llegue a B. Entonces, ¿cómo yo lo escribiría si yo quiero incluir una variable que se llame HB? H bomba, para no confundirlo con HFAB, que es pérdida de fricción entre A y B, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, HB es una nueva variable que yo quiero incluir en el sistema. Entonces, ¿dónde yo la pongo? Digo, energía en A, que sabemos que cuando yo escribo energía en A es todo esto, ¿verdad? Energía en A es igual a la energía en B. Entonces, esa energía en B, yo tengo que sumarle las pérdidas para que puedan compensarse, ¿no? H sub F entre A y B. Entonces, ¿dónde yo pongo HB? ¿Yo se lo sumo a A o se lo sumo a B? ¿Qué me dice? Se lo suma, yo creo. Se lo sumo a A. Muy bien, Jimmy. ¿Por qué? Porque yo digo, en A yo tengo 20 metros, por ejemplo. El mismo análisis, la misma analogía que hice ahorita. En B yo tengo 15 metros más 5 que se me pierden, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no es verdad que A tiene 20 metros. Porque A está aquí abajo. ¿Cómo puede tener 20 metros? A no tiene presión, no tiene velocidad y no tiene altura. Entonces, ¿cómo carajo puede tener 15 más 5? Ah, fácil. ¿Por qué? Porque no es 20 metros. Es 5 metros que tal vez tenga A. Tal vez tiene 0, pero le estoy dando 5 para que no se queje. Y 15 que me le está agregando la bomba. Vamos, para que no se confundan con los otros 15 y los otros 5, como que tiene algo que ver. Vamos a decir que A lo que tiene son 2 metros. Y la bomba le está agregando 18 para que pueda llegar a tener lo mismo que tiene B más las pérdidas en el camino. ¿Se entiende la idea? Tengo energía en A, que apenas es 2 metros, más la energía, la presión que le agrega la bomba a A para que pueda subir hasta allá arriba, que es igual a la energía en B más lo que se perdió en el camino. ¿Se entendió esa idea, no? Es bastante... si tratas de memorizártela, sabiendo a quién le sumas A y a quién le sumas B, puedo hacer una apuesta contigo que te vas a equivocar cuando trates de escribirla 2 o 3 días más para adelante. Si tú intentas escribirla sin saberte la idea, te vas a olvidar a quién se lo suma o a quién se lo resta. Entonces, lo que tienes que pensar es, ¿qué está haciendo esa variable? La pérdida, ¿a quién se la sumo? Ah, fácil. Si esto va desde aquí hasta allá, tengo que sumársela al final, porque es en el recorrido que se pierde. Entonces, tengo que sumarla al final. Sencillo. Y si es una bomba que me está agregando energía al sistema, tengo que sumárselo al primero. Tengo que sumarlo al principio. ¿Por qué? Porque si tengo que agregar esa energía es porque el principio no tiene suficiente. Entonces siempre se lo sumo al principio, ¿no? Hay otro sistema que es en el que yo incluyo una turbina que genera energía eléctrica. En el caso de si yo tengo, por ejemplo, una central hidroeléctrica, esto es un embalse y el embalse llega a una tubería a una casa de máquinas. Entonces la casa de máquinas lo que va a hacer es que me va a generar energía eléctrica y luego va a sacar el agua por otro lado, ¿no? Esa agua que entra a presión por ahí, genera esa energía eléctrica, pasa por las turbinas y las turbinas le quitan energía. Esa energía potencial y cinética, porque llega con mucha velocidad, choca con los álabes de la turbina y le quita esa energía para convertirla en energía eléctrica. Entonces, si yo quisiera, vamos a llamarle a esta HT, que es energía de turbina, energía de turbinado, ese HT, vuelvo y hago la pregunta, ¿a quién se lo sumo? ¿A A o a B? Profesor. Se la sumo a A. Vamos a ver qué pasa.
A aquí arriba, B aquí al final, ¿verdad? Entonces, Ah, A tiene, ¿cuánto? Un número. A tiene una carga ahí de 100 metros, vamos a decir, ¿verdad? Sabemos ya que A, como aquí no hay bomba, no tengo que poner la HB, pero sí siempre hay pérdidas. Entonces, A tiene 100 metros y B vamos a decir que tiene 80 metros y se pierden 20 en el camino, ¿no? Este es más o menos la analogía. Esto es pérdidas, esto es B y esto es A, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tuviera que sumar H sub T, tú dices que yo se la sumo a A, pero la H sub T, vuelvo y repito, lo que está es quitando energía. Hace lo contrario que hace la bomba. pues sería B entonces. Exactamente. La idea es que lo que hace es que de esto disponible que hay aquí, podemos decir que es como generarle una super mega pérdida a la energía. Entonces se me pierde en realidad, lo que yo tengo es 100 metros, que es igual, tal vez lo que sobró después de haber pasado por el turbinado, es nada, el agua cae lentísima, así, todo boba. Vamos a decir que lo que cae con 20 metros de presión, porque ya perdió muchísima altura, energía potencial, y muchísima velocidad que le quitó la turbina. Entonces, para llegar a los 100, yo tengo 20 metros de pérdida y tengo 60 del turbinado. Esto es H sub T. Entonces, si tú quieres calcular la energía utilizada por una turbina, esta es la manera de más o menos tú hacerlo con la ecuación de la energía, ¿no? Y esta es la idea de integrar otras variables aparte de las pérdidas, como son la H sub B y la H sub T, a la ecuación de la energía y poder despejarla e identificarla. Muy bien, entonces vamos a ver para qué nos sirve eso. Borrar la pizarra, ¿dónde que está? Aquí, perfecto. Vamos a ver para qué nos sirve. Vamos a hacer el mismo esquemita. Tenemos una bomba, tenemos una succión, tenemos una cisterna y tenemos un depósito allá arriba donde la bomba echa el agua, ¿no? Entonces tenemos B aquí y tenemos A aquí. Eso lo sabemos ya de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una pelea de energía que van de A hasta B. Escribo mi ecuación. Lo que yo quiero determinar entonces, ¿cuánto vale H sub B? ¿Qué sucede? En un problema en el que me están pidiendo la altura de energía que me agrega la bomba, simplemente tengo que escribir la ecuación de la energía, energía en A más energía en B, perdón, más no, energía en A igual a la energía en B, igual a la energía en B más las pérdidas, ¿verdad? H sub F desde A hasta B, ¿verdad? Y tengo que sumarle a A, no a B, la bomba, ¿no? Y la despejo de aquí. Entonces me quedaría H sub B es igual al delta de energía, mandando esto negativo sería delta de energía de entre A y B, que vendría siendo B menos A, más, no quiero confundirlo con eso de delta, a lo mejor ponerlo como estaba. Energía en B menos energía en A, más las pérdidas en el camino. Esto es lo que yo tengo. Entonces tengo que tener completa todo, tengo que tener un mínimo de variables, porque lo que quiero es esto. Si ya no puedo tener una variable como la velocidad ni nada por el estilo, tengo que tener ya la velocidad conseguida, es decir, que necesito que me den los diámetros y necesito que me den el caudal, necesito caudal y diámetros, y necesito también las alturas todas, no puedo tener altura de variable, y necesito las presiones en caso de que no sean atmosféricas, y necesito que me den también las pérdidas en el camino. ¿Ok? Todo eso lo necesito para poder calcular H sub B. Entonces, un ejemplo hipotético puede ser que haya una diferencia de altura entre A y B, aunque créanme, los problemas del libro siempre le van a poner su ganchito, pero no su ganchito, pero siempre va a haber un paso adicional que hacer, como despejar la velocidad de la ecuación, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a hacer sencillo, vamos a decir que la velocidad es 1 metro por segundo, vamos a decir que la pérdida entre A y B es de unos 5 metros, y vamos a decir que hay una carga de energía, una altura que tiene que elevar la bomba de 20 metros, y ¿qué me hace falta ya? Yo creo que no me hace falta más nada, ¿no? Entonces yo sé que si la velocidad es de 1 metro por segundo, evidentemente es en B. ¿Verdad que sí? No puede ser en A. Porque en A sabemos que la velocidad es 0, porque es estático ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente escribo mi ecuación normal, como ya yo me la sé. La presión no la voy a escribir. Ya yo sé que es energía en A más HB igual a energía en B más HFAB, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La energía en A, ¿cuál es la energía de A? La energía de A es 0. Porque las tres cosas son 0. La presión es 0, la velocidad es 0 y la altura es 0. Si mi eje de referencia es aquí abajo, ¿no?
Eso lo tenemos claro. Más H sub B, que es mi variable, que es igual a la energía en B. ¿Cuánto es la energía en B? La energía en B va a ser la carga de velocidad más los 20 metros de altura, ¿no? Más el H, el Z, Sí. que viene siendo los 20 metros de altura, ¿no? Más la pérdida en el camino. Entonces ya yo sé que H sub B, si yo quisiera calcular esto 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y se lo sumo a 20, me va a dar 20 y 5 de pérdida, porque yo dije que eran, ¿verdad? H sub F a B igual a 5. Entonces, que quede claro. Esto que está aquí, pues me va a dar, esto es bastante pequeño, entonces me va a dar unos 25 punto algo, que punto 2 tal vez, no lo sé. ¿Cuánto es 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad? 1 entre 19.8, entre 19.6. ¿Tienen una calculadora por ahí? Punto 05. 0.05. Entonces eso ni siquiera es 0.2, eso es algo más pequeño. Es decir, la velocidad casi nunca se considera en cálculos donde la velocidad es relativamente bajita, por debajo de los 3 metros por segundo, en un sistema como este. Casi nunca se considera por eso, porque tú tienes alturas bastante grandes y tiene pérdidas que probablemente son bastante grandes. Entonces la carga de velocidad es bastante pequeña. Entonces, esto es lo que me dio H sub B. Esto yo calcularlo. En el libro tal vez se lo pongan con yuca o con batata, pero básicamente es el mismo vívero, ¿no? 25.05, ¿qué yo hago con eso? Bueno, hay una operación que se hace muy a menudo en los proyectos de diseño cuando tú determinas esa altura, porque con esa altura tú no haces mucho. Ya tú sabes que son 25.05. ¿Y qué hago con eso? Pues en el diseño, ya sea de acueductos, ya sea de instalaciones sanitarias, lo que tú haces con ese número es que tú calculas una cosa que es más para cuestiones de energía, que es calcular la potencia de una bomba. Entonces, la potencia de la bomba, esto de que se use para diseñar, y realmente eso no es tan cierto, porque en el diseño hidráulico, el tú hablar de potencia es algo confuso, y lo vamos a ver con la curva característica. En el diseño lo que normalmente se da es este número, que es la carga de energía necesaria, que es lo mismo que decir TDH, casi siempre. Realmente le falta algo más para llegar al TDH, porque le falta un poco más para presión atmosférica y un poco por otras razones, pero en general es más o menos eso, ¿no? Y, a ver, y se necesita el caudal que no lo estoy dando aquí, pero vamos a decir que son 10 litros por segundo, aunque no sea eso. Entonces, yo necesito para el diseño de instalaciones sanitarias, para que el contratista compre la bomba correcta, es que elija esto y esto. Bueno, eso lo van a aprender conmigo si toman instalaciones conmigo. En general, esta es la idea lógica. Tú vas a utilizar el caudal y la altura para elegir la bomba. Y lo vamos a ver con la curva característica. Sin embargo, muchas veces, por cuestiones de energía, se trata de determinar la potencia. Y la potencia, vamos a llamarle P, esa potencia, no lo voy a llamar P por cuestiones de presión, vamos a llamarle POT. La potencia es igual a la altura que acabamos de determinar por el peso específico del líquido que está corriendo por esa tubería por el caudal, ¿no? Esa es la potencia. Fíjense que está atando la altura y el caudal, las dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que como la potencia está en función de la altura y también está en función del caudal, tú puedes tener una necesidad de un poquitico de caudal, pero mucha altura, y te dé la misma potencia que tú tener un montonazo de caudal y una altura pequeña. Te puede dar la misma potencia. Entonces tú decir, ah, no, eso se hace con una de 5 HP. Eso es erróneo, porque las bombas tienen funcionamiento diferente. ¿Ok? Entonces es el tú decir, ah, ya sé calcular la potencia, ya con eso yo puedo elegir una bomba. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, para cuestiones eléctricas, que no sé realmente qué es lo que hacen ellos con eso, pero yo se lo doy porque hay que calculárselo y yo luego lo eligen. Ahora, supongo que para los generadores eléctricos y algo así, no sé. Para la planta, ¿no? Entonces, la potencia es igual a la altura por el peso específico por el caudal. Todo esto ustedes lo saben calcular. Peso específico, si es de agua que estamos hablando, lo tienen muy claro. Y si no es de agua, le tienen que dar el SG, ¿no? Y el caudal lo tenemos, mírenlo aquí, y la altura es el H sub B, que es lo que ustedes van a calcular. Yo puse H sub A aquí, pero en realidad me refería a H sub B. H sub B, lo que pasa es que el libro me parece que lo pone como H sub A. Muy bien.
Y ya multiplicando esas tres cosas, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique esas tres cosas? Vamos a asumir que yo sé que son 25 metros, ¿verdad? Multiplicado por 9.81, asumiendo que agua, kilogramos, kilonewton por metro cúbico, ¿no? Es el peso específico del agua, por el caudal que vamos a decir que es 0.01 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que es lo mismo que 10 litros por segundo, que fue lo que yo puse aquí. Entonces, alguien con una calculadora, por favor, que me multiplique esto. 2452. 2450, vamos a decir, ¿qué? Ahí viene el qué. Se me van los metros cúbicos con los metros cúbicos, ¿no? Y me queda kilonewton, ¿verdad? Kilonewton metro por segundo. Kilonewton metro por segundo. No sé si ustedes saben, pero un watt es igual a un newton por metro por segundo. Estoy casi seguro que es así, espero no equivocarme grabando, ¿no? Entonces, la potencia al final, lo que tenemos, si yo cojo esto y lo convierto, ¿qué sería? 2450, ¿qué? Watts. No. 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 Me van a quedar más en el examen por esa cosita. Repita de nuevo, profesor. ¿Qué es lo que da? 2450, ¿qué? Habiendo dicho lo que dije. Porque esa no es la potencia, profesor. Bueno, déjame ver. Porque, por ejemplo, profesor, si usted tiene un motor bomba, por ejemplo, digamos de 3/4 HP, prácticamente usted puede calcular la potencia. Porque la potencia se puede medir en watt o en HP. Si tú, hay un factor de conversión. Son dos unidades diferentes, ¿no? Tú puedes convertirla y tú puedes buscar cuánto HP tiene un watt y cuánto watt tiene un HP, ¿no? Pero ahora lo que yo estoy preguntando es sencillo. Yo tengo que luego del cálculo, esto me dio 2450 kilonewton metro sobre segundo, ¿no? Y un watt tiene un newton metro sobre segundo. Entonces el resultado es potencia es igual a 2450, ¿qué? Kilowatt. Kilowatt, que normalmente lo ponen como así, ¿no? Eso ustedes lo han W. visto, eso se lo escriben, eso muchas veces está escrito impregnado en las bombas que tienen el sistema internacional. Cuando tienen el sistema internacional siempre le van a hablar de kilowatt. A veces Sí. la bomba que usted, normalmente si son bombas importadas como la Grunfo, una de esas, pues probablemente lo tengan en kilowatt. Si es una bomba americana, pues le va a salir en HP probablemente, ¿no? Entonces, 2450 kilowatts, si ustedes buscan cuántos kilowatts tiene un HP, pues pueden ponerlo en HP, pero eso a mí no me interesa aquí, pues yo lo estoy hablando solamente en sistema internacional, ¿no? En el libro tal vez en los problemas le pida que lo pongan en HP, para mí no es necesario. Muy bien, entonces, esta es la idea, esta es la clase de hoy. Yo dije que la clase le iba a ser un poquito corta para que entonces ustedes vengan con preguntas y respuestas de los programas que hemos trabajado y dar un pequeño resumen, ¿no? De la materia completa. Entonces, Profesor, tengo una pregunta, tal vez sea un poco tonta, pero no puedo quedarme con la inquietud. no hay pregunta tonta, mi hermano, cuénteme. Porque, por ejemplo, yo tenía una confusión. Por ejemplo, para una bomba de descarga libre, usted usa ese mismo proceso. El problema, Ok. el problema es que tú acabas de decir una bomba de descarga libre. Una bomba de descarga libre es una bomba que no necesita altura, no necesita fuerza para impulsar para arriba, simplemente necesita mover mucha agua, ¿no? Mucho fluido hacia adelante. ¿Qué sucede? Esas bombas son bombas que normalmente son de tecnología de aspas amplias, que mueven mucha agua, pero tienen poca fuerza para impulsar hacia arriba. Poca presión. Exactamente, sí, poca energía potencial. Tienen mucha energía cinética, pero tienen normalmente poca energía potencial. ¿Qué pasa? Esas bombas, si yo te calculo la potencia y te digo, oye, cómprame una bomba de 3000 kilowatts que necesito sacar agua del río. El que te va a comprar la bomba va a tener 1.000.000 de opciones. Vamos a ver lo que ustedes enviaron. Vamos a ver lo que ustedes enviaron, a ver si yo puedo sacar un correo cualquiera. Voy a correr uno al azar.
Neftali, tienes que enviármela con curvas características, porque me escribiste mucho sobre bomba, pero no me pusiste curvas características. A ver si es que está en otra página. No es el mismo correo 2 veces. Ok, vamos a elegir otro. Perfecto, mira, Catherine envió. Hey, yo creo que esa imagen que tú pusiste la puse yo en mi tesis de maestría en el 2012. Jesús Santísimo. Déjame. Esa imagen es famosa, yo creo que todas la tenemos. ¿Tú crees? Sí, Vamos cheque a la ver. mía. Pues No, porque la de Catherine. Vamos a ver. Déjame compartir la pantalla de Word. Vamos a verle, Catherine. Entonces, el de Catherine, ella, ¿qué pasó? ¿Dejó de compartir? Ah, que él como que se cierra y se abre la cosa esa. A ver, miren esto. Esto es más o menos una curva característica. Lo único malo es que está recortada. No sé si fue ella que la recortó. Déjame ver. esa misma es la que yo tengo también. No fue ella que la recortó. Pero esta curva característica tiene un problema y es que no me está dando el eje de los caudales. No me está dando el eje de los caudales. La Vamos mía a está en ver. PDF, es posible. No, aquí. Aquí hay un esquemita que más o menos explica, pero yo quisiera que sea la curva, ¿no? Este trabajo está bien, tengo que leerlo de todos modos, pero no creo que tenga problema porque tiene lo que yo pedí. A ver. Jimmy, ¿qué dice Jimmy? No, Jimmy. yo no le he enviado el mío todavía. Ah, ok, perfecto. Que tú me enviaste una vieja, ¿fue? Sí, la que tiene pendiente. Ok, perfecto. David La mía tiene, está ok, ahí, profesor. David tiene curvas características. Potencial de caudal, y esto es porcentaje de caudal nominal, bomba de flujo axial y bomba centrífuga, porcentaje de cota, ok, porcentaje de rendimiento máximo. Este es un poquito teórico, porque él puso unos recortes de un documento bastante antiguo, pero, bueno, tiene un ejemplo abajo. Pero este más o menos explica la idea. Déjame descargarlo para poder mostrárselo a ustedes. Voy a abrirlo aquí. Este es de David. Muy bien, David. Entonces, a ver. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Ok. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Estas curvas características no son de un fabricante, ni nada por el estilo, son algo que muestra más o menos la idea. Si ustedes se fijan en donde dice caudal nominal y nos olvidamos de la palabra porcentaje, porque está en porcentaje, porque vuelvo y repito, está simplemente mostrando la relación que hay, ¿no? Entre dos bombas de diferente tipo, que explica lo que yo quiero decir, por eso elegí esta. Tú tienes caudal nominal y cota nominal en ambos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cota, que es la altura, ¿no? Y el caudal, que son valores que nosotros acabamos de decir que son lo que importan en este diseño. Fíjense que las curvas, tú tienes una curva de rendimiento, una curva de eje y una curva de altura. Y tú tienes, en este caso, lo mismo. La idea es que las formas, fíjense que son bastante diferentes. Entonces, cuando la forma es bastante diferente, lo que te hace es que una bomba puede tener lo que yo dije, puede tener mucha altura. Fíjense que esta tiene una altura que llega, incluso el gráfico lo elevan hasta 320. En este queda en 160, ¿no? Y aunque tiene poca altura, los caudales llegan hasta 200 y en este los caudales solamente llegan hasta 160. Así es invertido, ¿no? Y esa es más o menos la lógica del esquema. Si yo paso a la siguiente, a ver si puedo pasar a una que ellos tienen aquí, que es más o menos un ejemplo. La curva característica lo que me dice es, déjame ver qué yo puedo elegir. Y tiene también una curva de eficiencia. Déjame poner el lápiz. Si ustedes se fijan, esta es la curva característica, ¿no? Esta es la curva característica. Esta curva que está aquí es de otra cosa, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y esta es la curva de eficiencia. Ahí tienen una sola, pero muchas veces tienen varias, ¿no? Entonces, la curva característica y la curva de eficiencia son las que se toman principalmente en cuenta cuando tú quieres elegir la bomba, porque no se recomienda. Vamos a poner un ejemplo. Tú necesitas 100 litros por segundo
elevarlo a 40 metros, ¿no? 100 litros por segundo elevado a 40 metros. Si yo trato de elegir esta, ¿verdad? Yo tengo que verificar, por ejemplo, 100 litros por segundo, mírenlo aquí, más o menos como por aquí, ¿no? Y 40 metros, más o menos por aquí. Si yo uno esas dos líneas, el punto me queda aquí. Esta bomba me queda por debajo, lo que yo necesito me queda por encima de esa bomba. Así que yo necesitaría comprar una bomba con una capacidad un poquito superior. Vamos a bajarlo un poquito. Sí. Pero esa puede funcionarle, profesor. Lo único que tendría que usar una aceleración más alta. No sé si... Lo que pasa es que, perdón, en este caso yo estoy utilizando una bomba que es de velocidad fija, no de eje variable. Claro, hay muchas otras cosas que tú puedes hacer a nivel profesional, un montón de soluciones a nivel profesional. Gracias por la aclaración. Sin embargo, si tú tienes una bomba de émbolo fijo, que tú no puedes variar, entonces te va a trabajar con este funcionamiento. Alcanzarte a estas dos cosas sin modificación no sería posible, porque esta es la capacidad que tiene la bomba, ¿no? Incluso tú eliges en este punto, y fíjense que lo que sea que tú elijas entre este punto y este punto, te lo está recomendando por el asunto de la eficiencia, que es básicamente la idea que yo quiero explicar con este gráfico, porque es bastante pequeño y un poquito confuso. Pero la curva de la eficiencia que tú tienes aquí, siempre es recomendable tú mantenerte en una eficiencia alta. Si tú te mantienes en una eficiencia baja, tienes que tratar de buscar otra característica que para tus condiciones se ajuste mejor, ¿no? Esa es la idea, porque no te va a trabajar a una eficiencia correcta, a una eficiencia adecuada. Entonces, esa es la idea. Para instalaciones sanitarias vamos a enseñar un ejemplo de cómo sería. Dame cerrar esto, va a volver a caerse. Por eso es, profesor, que nosotros en los sistemas de riego no usamos las bombas de descarga libre. Es decir, cuando son sistemas por goteo y aspersión, precisamente por ese mismo caso que usted explicó anteriormente. Sí, exacto. No, y que yo no sé tanto en el riego cómo se manejan, pero en instalaciones sanitarias los problemas que hay porque se elige una bomba y el diseñador sanitario escribió ahí 5 HP y no dio ningún tipo de especificación, el contratista compra una de los 5 HP sin ver si la curva característica le cae o no. Por eso no es bueno recomendar unos HP. Sí, por ejemplo, en los riegos, principalmente en los riegos por goteo, nosotros hemos tenido que desmontar bombas que a veces se instalan de descarga libre y no funcionan. Claro. No, es que la bomba de riego, el riego por goteo es algo muy cuidadoso. Es decir, el riego por goteo es algo que tú necesitas tener una altura específica para que llegue hasta el último goteíto, ¿verdad? Claro. Y que mantenga el caudal de manera estable. Porque el caudal... ¿Y dónde que está la curva característica que yo tenía en este proyecto, que ahora no lo encuentro? Mira aquí. Donde se nota más, profesor, es principalmente en los riegos por aspersión, que entonces hay que usar la bomba por secciones, hay que dividirla obligatoriamente. Sí, que en realidad, vuelvo y te repito, los problemas que puede dar por tú comprar la bomba mal son muchos y que es muy fácil comprar una bomba mal, porque la gente habla mucho de potencia, pensando que con que diga 3 HP tú resuelves, no es con cualquier bomba. ¿Tú sabes dónde pasa mucho ese problema también? En bombas de sumergibles. La bomba sumergible, mucha gente la pone no solamente para sacar agua y llenar la cisterna, mucha gente la necesita para que le eleve a algún sitio. Entonces, si tú compras una bomba sumergible que está fuera de la eficiencia y tú estás, aunque tenga los HP, el estar fuera de la eficiencia quiere decir que no te está funcionando de la manera que tú quieres, porque está fuera de curva, ¿no? Te está dando tal vez mucho caudal y tú necesitas poco a mucha altura. Esa es la idea. Entonces, en este caso, aquí hay una que está mostrando varias, ¿no? Y esta tiene varios HP. Yo tenía otra que tenía incluso lo que tú estabas mencionando de tú modificar la bomba para que te funcione como quiera, ¿no? Pero, bueno, Sí, aquí lo tiene, mira. Sí, pero Esto es trabajan más forzada. Exactamente, no, que pierde eficiencia. Ella va a perder eficiencia, pero te resuelve. Y ya que y si esa fue la que compraste y no la puedes devolver. O es la más económica, ¿no? Entonces, fíjense en algo. Tenemos aquí la altura, que es lo que estábamos hablando ahorita sobre la
altura H sub A, que es la que nosotros determinamos, y tenemos, que realmente, vuelvo y repito, no es H sub A, le hace falta algunas variables para que no vayan a confundirse cuando lo vean realmente como es, ¿no? Y tenemos el galonaje aquí abajo, que está en galones por minuto, pero no vamos a preocuparnos por los números. Entonces, aquí tenemos muchas curvas. Vamos a analizarlas. Primero, cada curva así, que es un poquito inclinada, es una bomba diferente, ¿no? Es una bomba diferente. Esa bomba diferente tiene esto que es el nombre que a mí se me olvida y probablemente lo voy a decir mal, pero es esto, que es el diámetro del émbolo, ¿no? Del cilindro, que eso tú lo puedes modificar, tú lo puedes pulir, ¿no? Lo puedes ampliar, lo puedes poner más pequeño o más grande. Me parece que solamente lo puedes poner más grande, no más pequeño. La especificación interna de la bomba no lo conozco mucho, pero sí sé que tú puedes elegirlo cuando la vas a comprar. Y están asociadas a una capacidad de bombeo diferente, ¿no? Entonces vamos a asumir que tú vas a comprar una bomba y tú tienes que resolver tu problema. Tú tienes, llevándolo ya a galones por minuto, vamos a decir que tú tienes 160 galones por minuto, y tú tienes que elevar eso para no confundirlos, vamos a ponerlo a 100. Esto sería lo ideal, ¿no? Para este tipo de bomba, esto sería lo ideal. 100 pies a 160 galones por minuto, si tú vas al punto, te va a quedar más o menos aquí. Entonces tú compras una bomba de 5 HP y te resuelve esto, ¿no? Y te lo está haciendo a una de la eficiencia más alta para esta bomba, porque cada bomba tiene su eficiencia a la cual trabaja. Y no quiere decir que lo esté haciendo mal, es que esa bomba fue fabricada de esa manera y así es que ella trabaja, ¿no? Entonces, esta eficiencia quiere decir que va a consumir más energía para hacer el mismo trabajo que otra bomba que tal vez tenga una eficiencia mayor. Entonces, en este caso, está trabajando probablemente a los 75 al 75%. ¿Qué pasa entonces si yo no tengo estas características y mi punto en realidad me cae aquí? Entonces ahí yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando a una eficiencia muy bajita y quiero mucha altura y muy poco caudal. Entonces él te va a hacer el trabajo, pero te lo está haciendo con una eficiencia mucho menor. Lo que significa que te va a consumir mucha mayor energía eléctrica que el tú comprar otra bomba donde este punto caiga más o menos en el centro. ¿Ok? Eso es bueno saberlo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, que es mejor tú tener los números y no la potencia, porque este es de 7.5 HP, este que yo acabo de elegir. Y tal vez en la ferretería hayan 15 bombas diferentes, de diferentes marcas, probablemente más, de 7.5 HP, pero que tienen curvas características diferentes. Entonces tú no puedes ir a la ferretería y decirle, dame una de 7.5 HP. Ah, ¿cuál? La más barata. Yo no quiero que eso se dañe, deme la más cara, que yo tengo dinero. También estaría mal. También comprar la más cara estaría mal, porque hasta la más cara no necesariamente la curva característica cae dentro de tu punto, porque no hay curvas características absolutas que te resuelven cualquier problema, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay otra manera de tú trabajar con un equipo de bombeo que te maneje diferentes caudales, porque ¿qué pasa? Esto realmente no se enseña en esta materia, pero vamos a incluirlo. Si tú tienes una caja un control de variación de velocidad, que es un equipo que ahora me olvido el nombre, pero es algo que tú lo conectas al equipo de bombeo para que te varíe la velocidad de la bomba. Hay bombas que tienen internamente ese sistema y lo hacen de manera automática, que creo que es lo que tú sugerías, ¿verdad? Que es un variador de velocidad. Tú puedes tener en una bomba un variador de velocidad. Hay internos y hay externos. ¿Qué es lo que eso hace? Eso lo que hace es que cuando la bomba necesita mandar poco caudal, porque hay poca demanda, porque hay poco caudal, porque no siempre va a necesitar 100%, pues él va a variar su velocidad y va a trabajar a una eficiencia buena, incluso para valores muy por debajo de su curva, ¿no? Entonces ella se va adaptando a la demanda que tú tengas y va a aumentar va a aumentar la velocidad, por eso le llama variador de velocidad, para ajustarse a la demanda, ¿no? Y eso aumenta la eficiencia, disminuye las pérdidas de energía, disminuye el calentamiento del motor y evidentemente que el sistema te va a funcionar mucho mejor porque también vas a disminuir que te vaya a explotar un grifo cuando tú no quieres y que no te vaya a llegar al punto que tú deseas cuando lo necesitas, ¿no? Esta es la idea, señores. Entonces, yo me pasé el tiempo que quería dedicarle a esto porque vuelvo y repito, lo que quería era dar un breve resumen de todo. De esto ya no lo voy a resumir porque lo acabo de dar hoy, ¿no? Y lo van a tener en el mismo video.
Entonces vamos ahora a volver de nuevo al principio de la materia. Vamos a abrir nuevamente la pizarra y vamos a borrar todo esto. Y vamos a volver al principio de la materia. ¿Qué nosotros vimos en la materia, no? Recuerden, tal vez se me quede algo en lo que yo esté diciendo y salga en el examen. Pero lo importante es que la mayoría va a salir aquí, en este video de hoy, ¿no? Lo que voy a dar es un resumen de todo lo que hemos visto. Y el objetivo es que usted, durante este tiempo, asimile algunas cosas que se le hayan quedado atrás o algo por el estilo. Pero siempre es importante volver a las clases anteriores, revisitar el contenido que se había dado, sus apuntes que usted tiene en su cuaderno, porque no el 100%, la mayoría sí, pero no el 100% de lo que va a salir en el examen, pues lo van a ver aquí. Entonces, ¿qué nosotros vimos en la materia? Número 1, vimos las definiciones asociadas a la mecánica de los fluidos. Entonces, vimos qué es mecánica de los fluidos, ¿verdad? Mecánica de los fluidos. Sí. ¿Quién me dice lo que es mecánica de los fluidos? Vamos a ir pensándolo, vayan pensándolo. Definición, hablamos de mecánica de los fluidos, definimos lo que era un fluido. Definimos cuáles eran los tipos de fluidos que podíamos tener, ¿no? Que eso lo hemos visitado varias veces, incluso en la clase pasada lo mencionamos también. ¿Verdad? Eso es, creo que hasta aquí, más o menos, fue lo que vimos en la introducción de la clase, ¿no? Entonces, en la definición de mecánica de los fluidos, la mecánica, ¿qué es mecánica? Lo que se sabe en esa botellita de... La mecánica es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos. De los fluidos. el comportamiento de los fluidos, ¿no? Pero el comportamiento estático y dinámico de los fluidos, ¿no? Esa es la mecánica. Entonces se busca una definición cualquiera de mecánica. Mientras tenga sentido, me vale. Los fluidos, ¿qué son los fluidos? Yo había dicho que... ¿Sí? Los fluidos son, profesor, son las sustancias que tienen una fuerza de atracción débil. Hay muchas cosas que tienen fuerza de atracción débil, ¿no? Que no necesariamente son fluidos, que no necesariamente fluyen. Ok. Pues sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir. Esa me gusta más. Es decir, la de que tienen atracción débil cumple, pero no es específica, sino es, ¿cómo se dice? No es limitante. Cuando tú dices un fluido, es cualquier sustancia que tiene la capacidad de fluir, que tiene la capacidad de descomponerse de manera fácil en el cuerpo que lo está conteniendo. Eso es más apropiado para fluido, porque ninguna otra propiedad lo tiene. Entonces, ¿cuál tipo de fluido nosotros tenemos? Líquido y gaseoso. Lo gaseoso, Líquido. líquido. Tenemos líquidos y gases, pero también hay otro por ahí que nadie lo ha dicho. Sólido. No, el sólido no fluye. No. Es parecido, es entre el líquido y el sólido. El plasma. El plasma. El plasma. Que honestamente yo no tengo ni idea de lo que es porque nunca lo he estudiado ni he trabajado con ese fluido. Pero sí sé que está dentro de la clasificación de los tipos de fluidos, ¿no? O sea, no va a salir en el examen. Muy bien, entonces de luego nosotros hablamos de las propiedades que tienen los fluidos, ¿no? Y ustedes hablaron de muchas propiedades. Entonces, ¿cuáles propiedades se pueden mencionar que son características de los fluidos? Vamos a empezar a mencionarlas. La viscosidad, Viscosidad, ¿no? capilaridad. Viscosidad se escribe con Z, ya ni me acuerdo. No, sin Z. Viscosidad, ok. Entonces, ¿La qué? La capilaridad. Capilaridad, que sabemos que la capilaridad es un fenómeno que se da por dos otras propiedades que tienen los fluidos. ¿Cuáles son? Capilaridad. ¿Cuáles son esas dos propiedades? Comprensibilidad y elasticidad. No, No. pero no, de la capilaridad. Es decir, la capilaridad es un fenómeno que se da por la
interacción entre dos propiedades que tienen los fluidos. ¿Cuáles son? Exacto, que es la que permite subir y bajar dentro del tubo. Ah, ¿cuáles La son esas dos? densidad. ¿Cuáles son? Está la densidad también. Sí, la densidad también, pero vamos a hablar de capilaridad, vamos, no vayamos tan lejos. Cuéntenme, la capilaridad. La capilaridad es una propiedad que tienen los fluidos Ujú. que se da por dos otras propiedades que tienen los fluidos, dos o tres otras propiedades que tienen los fluidos. ¿Cuáles son? Por la adhesión, cohesión y tensión Por superficial. la adhesión, cohesión y tensión. Entonces vamos a ver cuáles son esas tres cosas. Adhesión, La cohesión. adhesión es la que se encarga de unir las superficies de sustancias iguales, ya que la cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de misma sustancia, y la tensión superficial es la cantidad de energía que se encarga de aumentar la superficie por unidad de área. Esa no me gustó. Me gustó la adhesión y la cohesión. Es decir, por eso que me gusta que me la simplifiquen, no como la encuentras en internet, sino lo que tú entendiste que eso dijo, ¿no? Entonces, Ok. la adhesión, muy sencillo. ¿Cómo es la adhesión? La adhesión es cuando tú tienes dos sustancias que se atraen, que son diferentes, pero tienen la capacidad de adherirse una con la otra, ¿no? Ok. Cuando son diferentes. La cohesión es cuando tú tienes la misma sustancia que tiene una naturaleza de querer pegarse a lo mismo. Es como cuando tú tienes dos gotas de agua que cuando se acercan lo Ajá. suficiente van ¡blup! Y se juntan. Ajá. Esto viene Ok. siendo cohesión. Entonces, la tensión, esa es la que quiero que me diga de nuevo, pero de una manera diferente, más aplatanada. O sea, esa es la que se encarga de aumentar el volumen. Profe, No. ok, cuando termine. Dime, Neftali, dime. Bueno, un ejemplo de tensión, no es la definición así, pero por ejemplo, cuando tú tienes una gota de agua que está colgando en una superficie, como cuando el agua va a caer, ¿me entiendes? Que tú la ves colgando, esa viene siendo como la tensión que estás ejerciendo, donde está como Bueno, pegada la gota de agua. Neftali, realmente esa viene siendo adhesión, porque la Ujú. pared es de un material, la gota de agua es de otro material y se atraen, ¿no? Ese viene siendo la adhesión. Ok, La tensión es otra cosa y sucede normalmente cuando el líquido está estático. Hablamos incluso de que el moquito que se para arriba del agua por causa de la adhesión. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso, no? Profesor, no sería la tensión, la tensión proporcional o la fuerza por las partículas de agua que forman una película sobre la superficie. No, profesor, No. esa es la tensión superficial, que no es más que la capacidad que tienen las partículas de unirse entre sí, como usted explicó. No sé si es la tensión superficial que te está preguntando. No, sí, pero es que la capacidad que tiene la partícula de unirse entre sí no es tensión. Lo que pasa es que la tensión tiene mucho que ver con la cohesión, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la cohesión. ¿Por qué? Porque la tensión es un efecto de la cohesión. Si tú en el agua, la tensión, Ok, cuando las partículas ya. tienen cohesión, que se pueden pegar bien, pero tienen cohesión donde sea, arriba, abajo, en el medio, donde sea. Pero la tensión es en la superficie, por eso se llama tensión superficial. Ok, ya. Profesor, yo leí cuando yo estaba haciendo ese informe que la tensión superficial es el fenómeno que te ayuda a que algo más ligero que el agua flote encima del fluido. Exactamente, como el moquito. Ajá, Que la idea es que, exacto. ¿cuál es la tensión superficial? Hay una cohesión en el fluido completa, ¿no? Pero en la Sí. superficie del fluido, en la superficie del agua, hay una cohesión también, porque así como está en todos lados, así también está en la superficie. Entonces hay como una cadena de partículas, de gotas de agua que están agarrando en la superficie. Sí. Entonces ese agarre, lo único que lo rompe es algo que sea más denso que el agua. Si algo se para menos denso que el agua, no puede entrar, como la pata del moquito, Exacto. se paran, y se pueden Y se parar quedan encima de la gota de flotando. agua. Y eso se debe Pero- a la tensión a que la hay tensión. entre en esa partícula. Vuelvo y Pero ahí repito. se dan las tres características, entonces. Exactamente, se dan las tres características muy bien, ¿no? Bueno, la adhesión no se da mucho porque el moquito se va de nuevo, pero si tú le das Sí. una propiedad para aumentar la adhesión del agua, como por ejemplo, hay unos trucos que hay de que echándole azúcar y vinagre, no sé qué cosa al agua, para que cuando los moquitos la mosca caigan no salgan. Básicamente sigue ese criterio. Hay una cohesión entre las partículas superficiales que se le llama tensión, que hace Sí, que la mosca se pueda parar ahí arriba, pero también hay una adhesión adicional de lo que sea que tú le echaste para que no se vaya, ¿no? Esa es más o menos la idea, pero eso es lo que quiero que se entiendan los tres términos, porque cuando se pregunta, tienen que entender bien la diferencia entre las tres cosas.
Entonces, Ok. yo lo pongo de esta manera. Adhesión y cohesión son dos propiedades que tienen el fluido. La tensión es un efecto de la cohesión y la capilaridad es una combinación entre las tres. Ok. La capilaridad sabemos que es un efecto que cuando tú tienes todo el agua dentro de un tubito, la adhesión de las partículas de agua que están en evidentemente hay una adhesión entre las paredes de lo que sea que esté el fluido, puede ser un calimete, un tubo, lo que sea. Entonces la gotica de agua, el agua que está dentro del fluido, en la superficie tiene una parte del agua que está pegada. Entonces intenta subir, es decir, intenta jalarse, adherirse a la pared del tubito, ¿no? Entonces la cohesión entre todas las partículas hace que esa que está subiéndose, encaramándose, la cohesión hace que se agarren, ¿no? Y la tensión Sí. superficial entre todos, porque del otro lado también está pasando lo mismo, hace que todo el líquido suba de esa manera, ¿no? Ese es básicamente el efecto de capilaridad. Muy bien, entonces tenemos densidad, tenemos viscosidad, tenemos capilaridad. ¿Qué más tenemos? Compresibilidad y elasticidad. ¿Por qué es importante la compresibilidad? Eso puede ser una pregunta que le salga. ¿Por qué es importante la compresibilidad en los fluidos? Es prácticamente la característica principal que distingue los gases. La, Esa es la característica principal que lo distingue, que pueden confundir. la Bueno, compresibilidad. Yo no diría que distingue a los gases, yo diría que distingue a los líquidos. Porque Exacto. la compresibilidad es algo que no tienen los gases, ¿verdad? Pero que sí tienen los líquidos. A ver, al revés. Al revés. La compresibilidad es la propiedad que distingue a los líquidos de los gases, porque los líquidos no pueden ser comprimidos, ¿no? Son incompresibles. Esa es la idea. Así que en realidad tú tienes razón como lo dijiste. La compresibilidad es lo que distingue a los gases, porque son compresibles. Tú puedes meter un volumen muy, muy grande de gas en un mismo tanque, ¿no? Elevando la Exactamente, hasta que el recipiente explote. Exacto. Puse un espacio aquí porque aparte de densidad hay una parecida a la densidad. ¿Cómo se llama? Elasticidad. No. No. ¿Cómo? Déjame ver. Eso específico. Yo tengo compresibilidad y elasticidad. Peso específico es mucho más importante que todos esos. Específico. Mucho más importante que todos esos. ¿Y qué pasa cuando yo relaciono la densidad con el peso específico del agua con el de cualquier otra sustancia? ¿Qué pasa? ¿Qué consigo con eso? Consigo, señor, el famoso SG, que es el peso específico relativo. O densidad relativa también. Se llama peso específico de relativo, también se llama densidad relativa y tiene otro nombre. ¿Quién se lo sabe? Gravedad relativa. ¿Eh? Gravedad relativa. Gravedad específica. Sí. Pero muy bien, gravedad específica. Ok. Tienen que saber esos tres nombres. Bueno, no tienen que saber esos tres nombres, pero tienen que saber lo que es. Cualquiera de los tres. Compresibilidad, densidad, ¿qué más? ¿Alguien mencionó otra por ahí? Elasticidad, pero que la elasticidad yo había dicho que no era importante, que yo ni siquiera la explico en mis clases. No. ¿Qué más? La viscosidad puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Eso es una pregunta que no se dijo en la primera clase en el tema de propiedades, pero sí se dijo cuando fue necesario, que fue al final, en la última, en la del viernes. Que la viscosidad es una propiedad que va de la mano con la viscosidad del fluido. La viscosidad va de la mano con la viscosidad del fluido. No. La elasticidad. Hay una que es viscosidad cinemática. La densidad y la viscosidad son propiedades completamente diferentes, no van de la mano, no son ni amiguitos, ¿ok? Confunden, pero no son ni amiguitos, ¿ok? ¿Qué más? Lo que quiero saber es que hay varios tipos de viscosidades. ¿Cuáles son? La cinemática, profe. Muy bien. La cinemática Y la dinámica. y la dinámica. Y la diferencia entre los dos, se lo saben ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, cinemática y dinámica. La cinemática que es cuando tú intentas mover el fluido cuando él está parado, y la dinámica cuando lo intentas detener o aumentar su velocidad si ya se está moviendo, ¿no? Esa es la viscosidad. Cinemática y dinámica. Muy bien, entonces
las propiedades de los fluidos, creo que aquí abarcamos la mayoría, vuelvo y repito, tal vez no están todas, pero luego hablamos de un tercer tema que es uno de los más importantes, que es una propiedad también, pero es la propiedad más importante que tienen los fluidos. ¿Cuál es? ¿Quién me la dice? La propiedad más importante de los fluidos. ¿Cuál es la propiedad más importante de los fluidos? Que lo vimos en el próximo capítulo después de ese y fue el tema más... Y le dedicamos una clase completa. La dinámica de los fluidos. No, la dinámica es el 4. El 3. En el 4, en dinámica de los fluidos, nosotros hablamos de dinámica de los fluidos, que viene siendo ¿qué? ¿Cuáles son los temas que componen la dinámica de los fluidos? ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen la dinámica de los fluidos? La ecuación de continuidad. Continuidad, muy bien. ¿Y? La de... A ver... La vimos, Ahí señores. entra también yo, la de Bernoulli, entra ahí. Bernoulli, que yo le llamo energía. ¿Por qué yo le llamo energía? Porque ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de la energía y la ecuación de Bernoulli? Fíjate que yo nunca dije Bernoulli en todas mis clases. Por una razón. No, el libro. Por una razón. Entonces, la ecuación de la energía y la ecuación de Bernoulli no son lo mismo. La ecuación de la energía, perdón, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que se rige por lo ideal, cuando tú no tienes pérdidas en el sistema. Por eso la ecuación de la energía de Bernoulli es simplemente la presión más la velocidad más el Z es igual a la presión más velocidad más el Z. No tiene H. Ajá. No tiene, Y no la tiene energía H sub tiene F, ¿no? Y la energía tiene H Exacto. sub F también. Entonces, esa es la diferencia entre la ecuación de la energía y la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es que Bernoulli, cuando se inventó eso, se lo estaba estudiando sin tener en cuenta la pérdida. Esa es la idea. Entonces, pero en el 3, que nos brincamos todo, pues ya acabamos, ¿eh? Esto es dinámica, vamos a hacer otra. No, se dio la ecuación de la continuidad también, se dio la ecuación de la energía. Mírala aquí, es el 4, pero en el 3, días antes. La presión. La presión, eso no se puede olvidar. En la presión dimos dos tipos de ejercicios que fueron manómetros. Manómetros, Jesús santísimo, qué feo. Y hidrostática. Sí. ¿Verdad? Entonces, en eso nos vamos a detener un minuto. Voy a borrar todo. Entonces, en la presión, nosotros vimos que la presión era directamente proporcional a la altura únicamente y normalmente se calcula como P es igual a peso específico por H. ¿Ok? Sí, solamente depende de la altura y de la densidad o peso específico que tenga ese fluido. De la altura. Exactamente. Entonces, esto es sumamente importante porque yo le puedo poner si me permite lo que sea que voy a utilizar, un esquemita como este, en el que yo tengo una partícula aquí, este es el nivel del agua, y yo tengo esto aquí, este es el nivel del agua, y le pregunto cuál está más presión. Este está a 10 metros y este está a 10 metros. ¿Cuál es que tiene más presión? ¿A, B o los dos son iguales? Los dos son iguales porque la presión la determina la altura. Esa es la idea. Eso no se le puede olvidar. A todo el que esté en esta clase no se le puede olvidar. Muy bien. Entonces, para calcularlo es sumamente sencillo, multiplicando el peso específico por la altura, dependiendo de cómo está el sistema, ¿no? Entonces, luego, aparte de eso, hablamos de presión hidrostática. La presión hidrostática venía dada, vamos a poner aquí hidrostática. Y la hidrostática venía dada por el empuje, ¿no? Que el empuje era una fuerza que era la concentración de una distribución de presiones, eso lo sabíamos, ¿verdad? Que normalmente viene dada por una forma o triangular o trapezoidal, debido a que la presión es lineal, porque es una ecuación lineal, ¿verdad? No tiene exponentes, lo que significa que es lineal, va aumentando proporcional a la profundidad. Entonces, basado en eso, sería un triángulo, y si estamos analizando algo que está sumergido, entonces sería un trapecio, ¿no? Como por ejemplo una compuerta, un lo que sea que esté ahí, ¿no? El tema que nos volamos por cuestión de tiempo fue flotabilidad, que le iba a enseñar entonces cuál es la fuerza de empuje hacia arriba que le hacía el agua despejando el volumen. Lo vimos de manera teórica,
que por cierto, eso es una pregunta que le puede salir, porque eso es algo que nosotros hablamos también, en el que la flotabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de flotar o ascender gracias a una fuerza que le hace el fluido hacia arriba, que esa fuerza o empuje es igual a ¿qué? Es igual al volumen Se desplaza. De agua desalojada. desalojado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso también le puede salir. Entonces tenemos hidrostática, que es empuje, es igual a ¿qué? A la presión promedio. ¿Por qué? Por el área. Por el área. Muy bien, eso es empuje. Sabemos que nosotros simplemente determinamos el área sobre la cual el empuje está actuando y determinamos la presión promedio. ¿Cómo es la presión promedio? La presión aquí arriba más la presión aquí abajo multiplicado por la altura, ¿no? No, dividido entre 2. La presión arriba, la presión abajo, dividido entre 2. Esa es la presión promedio. Y la multiplico por el área sobre la cual está actuando, ¿no? El libro se lo enseña de otra manera que a mí no me gusta para nada. Ustedes si quieren la usan, pero a mí me gusta esta explicación, que es la presión promedio, presión arriba más la presión abajo, dividido entre 2, por el área sobre la cual está actuando, ¿no? Muy bien, creo que de ese tema no vimos más nada. Vimos el asunto de que si tú tienes una tubería y el tubito y la cosa con el manómetro, ¿se acuerdan? ¿Cómo era eso? Sí. Era Ahí así. también, ahí también usted explicó que la presión atmosférica no es lo mismo que la manométrica, ni que es la perfecto. misma que la absoluta. Son Muy bien, diferentes. gracias por ayudar a tu compañero, porque no lo mencioné, pero sí puede ser pregunta de examen, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que es la que nosotros normalmente trabajamos aquí, más la presión atmosférica, que es la presión equivalente a la cantidad de aire que hay entre la estratosfera y la superficie terrestre, ¿no? Entonces, también dije que la presión atmosférica aproximadamente, ¿cuánto era? En metros. 10 columnas de agua. Metros, ¿no? 10 metros equivalente a una columna de agua. Muy bien. Una columna es equivalente a una columna de agua de 10 metros. Entonces, normalmente la presión se habla de que la presión atmosférica es 10 metros. Eso lo van a ver más en acueductos e instalaciones porque se utiliza mucho, ¿no? Muy bien, creo que de esta parte ya hemos dicho suficiente. Vamos entonces a hablar por lo último, que es dinámica, ¿no? Tenemos continuidad. ¿Y qué dice continuidad? Bueno, continuidad es caudal es igual a la velocidad por el área. Esto, el tema de dinámica es bastante práctico. Es muy poco lo que habría que memorizar. Tenemos caudal es igual a velocidad por el área. Y sabemos que el área normalmente es circular y es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esos son cosas que realmente yo no debería ni siquiera de poner en la posición de los ejercicios que hemos visto. Es más fácil usted practicar los ejercicios que memorizarse esta teoría. Continuidad, caudal es igual a velocidad por el área. Y la continuidad lo que dice es que el caudal en cualquier punto de la tubería es igual al caudal en cualquier punto, en otro punto. Es bueno saber que cuando yo digo continuidad, yo no me refiero a esto. Cuando se dice continuidad, me refiero a esto. A que si tú tienes una tubería y yo analizo este punto y este punto, ambos tienen el mismo caudal, ¿no? Mientras no haya ninguna agua que se le entre o se le saque, ¿verdad? Usted siempre va a tener el mismo caudal en un sistema como este. Eso es lo que dice continuidad, ¿no? Esa es la teoría detrás de continuidad. Por eso tú puedes determinar, si ya tú tienes el diámetro aquí y la velocidad aquí, tú puedes saber cuánto es la velocidad aquí. ¿Ok? Sí. Porque esa teoría prácticamente se usa mucho, por ejemplo, en la fabricación de boquillas, Claro. de álabes de turbina. Pero ese básicamente, no sé si estoy un poco, pero porque básicamente esa es lo que explica la relación entre el área y la velocidad en el conducto, en la tubería. Lo que pasa es que explica ese fenómeno, pero por eso en la diapositiva anterior explicaba, dame ver si yo puedo, así se recupera. Lo que explico es que continuidad explica eso, pero no lo explica diciendo que el caudal es igual a la velocidad por el área. Lo es, pero no lo explica con eso, lo explica con esto, lo explica diciendo que el caudal en ambos puntos es el mismo. Si tú tienes un río y el río ancha, tú tienes una parte caudalosa con mucha velocidad y una parte tranquila con una velocidad pobre, ¿no? Una velocidad bajita. Eso es lo que dibujé ahí. Con una velocidad bajita. Entonces, evidentemente, esta área de sección transversal es mucho más pequeña que esta área de sección transversal.
¿Por qué? Porque el caudal que se está moviendo para allá es el mismo. Porque no hay Sí. agua que le esté entrando ni saliendo por ningún lado. Bueno, en hidrología aprenderán conmigo que eso es mentira. El agua entra y sale por todos los lados, pero para lo que contamos, si eso fuera impermeable, pues evidentemente sería exactamente lo mismo, el caudal aquí arriba y el caudal aquí abajo. Ese es el principio de continuidad. Entonces vamos a analizar ahora el último y el que más tiempo toma porque es más complejo, que es energía, ¿no? En energía, ¿qué debemos de saber de energía? Que tiene 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Presión, velocidad y altura, ¿no? La presión normalmente se refleja en metros, presión sobre el peso específico. La velocidad también se refleja en metros, en velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y la altura se refleja en metros como z. Entonces, eso es energía. Pero energía, se habla de energía y no de Bernoulli, porque Bernoulli creo que se escribe, Bernoulli no incluye algo muy importante, que es que se pierde energía en el camino, ¿no? Esa energía que se pierde en el camino viene dada por 2 tipos. Un tipo que es la pérdida de energía por fricción, que normalmente se le llama H sub F nada más, y las pérdidas de energía menores, que es M. Tienen muchos nombres. Esta se le llama pérdida por fricción, pérdida por longitud de tubería, pérdidas, no me acuerdo el otro nombre, creo que largas o grandes. Esta se llama pérdidas menores, pérdidas por accesorios, pérdidas por piezas especiales. Creo que ya, esos son los nombres que tiene. Pero normalmente se simbolizan así. Hay otros símbolos, por ejemplo, creo que he visto H sub A en accesorios. Así que es bueno tener en cuenta que esta letra que yo estoy poniendo no son únicas. Cualquier libro puede utilizar la letra que quiera. Entonces, esta se puede calcular con diferentes fórmulas. Las más comunes son Darcy-Weisbach, Chessy-Manning y Heisen-Williams, ¿no? La de Chessy-Manning viene de una ecuación empírica, al igual que la de Heisen-Williams. Bueno, las 3 son empíricas, pero no me acuerdo la de Chessy-Manning. La de Heisen-Williams, que viene dada por 10.68, vamos a poner en función de qué que está. Está en función del caudal, en función del diámetro y en función de la rugosidad de la tubería, que él le llama coeficiente C de Darcy. Pero que esa Acabo de ecuación se decir usa... un disparate, es al revés. Heisen-Williams Profesor. es que utiliza coeficiente, un segundito, el coeficiente C de las pérdidas, el caudal y el diámetro de la tubería. Darcy-Weisbach está en función de un factor de fricción, ¿verdad? Que lo vamos a poner de último. Y de la velocidad y el factor de fricción. Y el factor de fricción depende de un número de Reynolds y de una rugosidad relativa. Y el número de Reynolds depende de también la velocidad, se calcula, mejor dicho, vamos a poner la ecuación mejor, velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Así que depende del fluido también. Tú decías. No, que yo decía que generalmente en hidráulica sí se usa mucho la ecuación de Bernoulli. No, pero en hidráulica, teoría. En hidráulica académico, pero en hidráulica profesional jamás. Porque es que hay que entender que Bernoulli es la ecuación que no considera la realidad. Es así de sencillo. Cuando ya tú te vas a la realidad, ya tú tienes que hablar de ecuación de la energía, que es Bernoulli más la pérdida, ¿no? Exactamente, la teoría. Bien, entonces tenemos el número de Reynolds, tenemos la rugosidad relativa. Deben de saber qué es la rugosidad relativa, que ya hablamos de qué era la relación que hay entre las imperfecciones que tiene una tubería, ¿verdad? Y su diámetro, ¿no? Esa relación que hay de dividir uno entre el otro es la rugosidad relativa. El número de Reynolds es la capacidad, es lo que clasifica un fluido de turbulento o laminar, de un flujo tranquilo, suave, a un flujo turbulento y caudaloso, ¿no? Depende de la velocidad, del diámetro por donde está fluyendo ese fluido y de la viscosidad cinemática. Se sabe que un flujo es laminar,
aproximadamente cuando el número de Reynolds es muy bajito, por debajo de, hay algunos libros que dicen 2300, hay algunos libros que dicen 4000, etcétera, etcétera. Y es turbulento cuando es superior a esos 4000. Y normalmente el número de Reynolds, los números andan por los millones, ¿no? 10 millones, 5 millones, 2 millones, 600,000. Esos son los números más o menos coherentes del número de Reynolds. Hay un pito tremendo que me está dando allá en el alma. Por favor, el del pito, silénciese el micrófono y cuando vaya a hablar lo prenda, por favor. Entonces tenemos laminar y tenemos turbulento. Tenemos laminar y tenemos turbulento. Perdón, perdí el camino del pensamiento. Que es el número de Reynolds. Entonces, ya sabemos la rugosidad relativa del número de Reynolds. Ahora, ¿qué pasa con F? F es una variable que, y esta se la voy a agregar hoy. Ustedes querían resumen, ahora le agregué otra. El F es el factor de fricción. Ya sabemos que está en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, ese F normalmente se calcula o con una ecuación muy, muy larga o con un diagrama que esté en función, vuelvo y repito, del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Tiene las dos cosas. Y le voy a pedir, por favor, que lo busquen, el diagrama para que lo estudien. Se llama diagrama de Moody. Está en la última página del libro de fluidos, si no me equivoco. ¿Cómo es que dice, profesor, ahí? Moody, M-O-O-D-Y. M-O-O-D-Y, de Moody. Diagrama de Moody es un diagrama que te permite determinar cuánto es el factor de fricción si tú tienes un número de Reynolds y una rugosidad relativa. Es con ese diagrama que hubiésemos realizado los ejercicios y los problemas que tienen que ver con pérdida si llegáramos ahí, pero como no nos dio el tiempo, lo dejamos en teórico, ¿no? Ya saben lo que es y saben cómo se puede utilizar, lo que no los abandoné completamente. Lo único es que el uso de la aplicación en los ejercicios se quedaron un poquito atrás. Bien, entonces, creo que ya. Creo que esto es todo por hoy. La potencia, ¿no? Que la dimos hoy, dije que no la iba a repetir. Básicamente es eso, el criterio de curva característica. Ustedes hicieron una práctica, así que dudas, preguntas, aclaraciones que no tengan que ver con cómo les voy a dar el examen, porque hoy es que voy a empezar a investigar eso. ¿Queda claro? Simplemente entonces repitan los videos. Creo que di prácticamente el 90% todo aquí en este resumen de lo que va a salir. Sin embargo, traten de verificar sus notas, de verificar los libros para que tengan todo. El examen va a ser sumamente sencillito, no tienen que preocuparse por eso ni pensar en él. Simplemente estudien porque saben que va y nos vemos el viernes. Arregle el cuadro, profesor, que sabemos mucho que estamos abajo ahí. No, tranquilo, ese control es básicamente para saber cómo voy a poner la nota al final y evidentemente en función de lo que me han mandado, claro. Lo que está en blanco, no está en blanco. Yo lo arreglé de los errores que yo había cometido ese día, que lo hablamos por WhatsApp, yo los arreglé todos. Lo único que queda es las prácticas que me mandaron de bombas, algunas prácticas que me han enviado un poquito atrasadas y ya. Maestro, escúchame que le interrumpa. La práctica que usted me puso en la curva característica, yo no puse con la característica porque yo pensé que eran las características, me confundí en eso. No. Es curvas características. Son unas curvas. Entonces, tengo que arreglarlo y se lo reenvío de nuevo. Oye, búscame 2 o 3. Si tú me buscas 2 o 3, se la agregas. Recuerden que era una sola página de texto y una página o más de curvas. Que me pusieran el modelo de la bomba. Esa era la práctica. Entonces, si ya tú me enviaste el texto. Entonces, a ese mismo documento, para que me lo envíe de nuevo, no voy a ver el que tengo. A ese mismo documento, agrégale 2 o 3. Hoy mismo, tú lo haces en un rato y me lo mandas. Perfecto, no hay problema. Ok, gracias. Sí. ¿Dudas? Nos vemos el viernes entonces. El viernes, con Dios delante.
Para adelante, mi gente, entonces. Cualquier duda, aclaración de lo que sea, seguimos en WhatsApp, en comunicación y nos vemos el lunes. El video, mándelo No hay temprano. problema, profesor. Claro, claro. El video voy a tratar, vuelvo y repito, de hacerlo antes del miércoles. Pero es que el miércoles que tengo el tiempo y esos videos toman un tiempo de compilación, ¿ok? Entonces voy a tratar de que no sea el miércoles. Voy a tratar, pero no promesas, ¿eh? Entonces, mientras tanto estudien las notas y vayan tomando más notas de lo que recuerdan que yo di hoy. Ya para que cuando vean el video simplemente sea refrescar, ¿no? Entonces, a más tardar el miércoles. Nos vemos, mi gente. Bye, pro. Bye, nos vemos el viernes. Se me pierde el botón. Ok. Pero ¿y por qué no me quiere dejar salir de ustedes? Ah, va, ok. Para adelante.